días. Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de este curso propedéutico para el ingreso a la maestría en Ciencias de la Salud. Eh, Tengan todos un excelente jueves y pues sin más preámbulos vamos a iniciar para alcanzar a revisar la mayor cantidad de preguntas de investigación posibles. Como siempre, pues estamos muy al pendiente de sus proyectos y entonces esperamos que su participación a lo largo de esta sesión les ayude a obtener información que les permita plantear de una mejor manera su pregunta de investigación y por lo tanto realizar una mejor búsqueda de información. Pues me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Laura Elizabeth Sandoval Mosqueda, soy médico especialista en urgencias, cuento con una maestría en ciencias de la salud y bueno, pues formo parte del Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica y todos juntos vamos a seguir por este camino de la investigación que a veces puede parecer tan complicado, pero que queremos hacerles ver de forma sencilla para que realmente aún como clínicos tengamos no solamente la inquietud, sino las herramientas para desarrollar protocolos apropiados que puedan manifestarse en resultados e información útil para pues la sociedad y también para la comunidad científica. Entonces, bueno, esta sesión está dividida prácticamente en tres partes. La primera parte, pues vamos a retomar un poquito acerca de las cuestiones teóricas relacionadas con la pregunta de investigación. Después abordaremos algunos aspectos específicos de la búsqueda avanzada de información y finalmente, pues vamos a estar realizando ejercicios para que ustedes se puedan familiarizar también con estos aspectos. Si en algún momento tuviéramos cualquier situación respecto a aspectos técnicos o con audio o video, por favor háganmelo saber. Y también, por supuesto, si tienen preguntas, pueden participar directamente en el chat. Tratamos de estar pendientes siempre para resolver las dudas que puedan surgir. Y si alguien se anima, que esperamos que eso suceda, a participar activando directamente video y micrófono, solamente si pueden levantar la mano con antelación para pues otorgarle la participación de forma más ordenada. Y al final de la sesión vamos a revisar algunas dudas que nos han estado haciendo llegar a través del chat, a través del correo, para que pues todo este proceso de integración al propedéutico y a la maestría también sea mucho más transparente y que a ustedes les quede más claro. Entonces, primero, sé que hay personas de diferentes lugares. Por acá veíamos en el chat a alguien de Campeche. Un gusto y un saludo hasta allá. Pero me gustaría que nos compartieran los demás de dónde nos acompañan. No es en realidad un pase de lista. La lista se las vamos a hacer llegar a través de un cuestionario muy breve en el que ustedes podrán registrarse. Entonces, si en el chat nos ayudan a establecer de dónde vienen, a qué se dedican, qué es lo que hacen habitualmente en su día a día para pues irnos conociendo y romper un poquito esta barrera de comunicación que afortunada o desafortunadamente nos dejó la pandemia. Entonces, por aquí los vamos leyendo. Y bueno, vamos al mismo tiempo a empezar con nuestra sesión. Y la primera pregunta que tendríamos que plantear y que me gustaría hacerles como una reflexión es, ¿qué es la investigación? Seguramente cada quien tiene un concepto diferente, arraigado seguramente en lo que le ha tocado vivir desde la licenciatura, en el pregrado, por supuesto, una vez que pasamos a la especialidad, aquellos que no son del área médica, pues también tienen una concepción quizá diferente de lo que es la investigación. Y aquí esta primera pregunta que se plantea va encaminada a tratar de ir delimitando qué es lo que vamos a hacer con la investigación. Entonces, si me ayudan también ahí en el chat a ir respondiendo qué es la investigación para ustedes, qué concepción tienen de investigación. Porque si lo buscamos directamente en el diccionario, la Real Academia Española nos dice que la investigación es la acción de investigar, ¿no? Muy amplio su concepto y que no nos deja lugar a duda de qué tenemos que hacer,
Bueno, en realidad hay muchos autores que han establecido parámetros y que han definido qué es la investigación. Por acá nos ponen buscar. ¿Buscar qué? Buscar datos, buscar información, buscar cosas que a lo mejor en ese momento no están definidas o determinadas, pero por supuesto que existen, suceden y pueden impactar en el desenlace clínico de nuestros pacientes. Sobre todo, acá otra respuesta, hacer una búsqueda de información, obtener nuevo conocimiento, crear respuestas a preguntas que nos realizamos con antelación y generar también respuestas a problemas específicos. Y este último punto que acaban de comentar también es muy importante. Es algo que se realiza a través del método científico. Y justamente algunos de estos autores nos señalan que la investigación es cualquier actividad sistemática diseñada para contribuir al conocimiento generalizado. Y bueno, ¿esto qué significa? Actividad sistemática o metódica, que lleva una serie de pasos ya establecidos que nos hace obtener un conocimiento que previamente no existía o se puede modificar respecto al que ya teníamos con antelación. Y específicamente la investigación clínica nos habla de un conocimiento que puede ser generalizable y que puede generar un cambio en los procesos de atención. Entonces, efectivamente, vamos a construir conocimiento, pero a través de pasos ya establecidos de manera metódica. Y entonces viene otra pregunta. No sé si ustedes se la hayan hecho y por eso los tengamos aquí. Desde Monterrey, vemos por ahí también Ciudad de México, tenemos personas del norte de la República, del sur, entonces nos da muchísimo gusto que puedan participar con nosotros. Y esta siguiente pregunta se plantea de forma individual. ¿Por qué queremos investigar? A muchos, por ejemplo, cuando yo empecé la maestría, mi principal motivación era apoyar a los residentes en sus proyectos y que este camino fuera menos difícil y poder inculcar también que en la especialidad en la que yo me desarrollo, que es urgencias, pues mucha de la información la obtenemos de otras áreas, ¿no? De especialidades, subespecialidades particulares. Muchos de los datos vienen, por ejemplo, de las unidades de cuidados intensivos y sabemos que en realidad, pues este punto de comparación de los pacientes que ingresan a un área de urgencias contra los que ya están hospitalizados en cualquier otra área, pues puede ser significativa. Y también está esta contraparte de mejorar la atención que le estoy dando a mis pacientes, como nos dicen por acá en el chat. O quizá porque no hay información suficiente en nuestro país, en nuestra unidad respecto a qué está sucediendo con el pronóstico, el diagnóstico, el tratamiento que estamos ofreciendo. Y realmente lo que nos trae a la mayoría de nosotros a querer saber más de investigación es precisamente tratar de transformar esas preguntas clínicas iniciales que nos hacemos todos los días cuando estamos frente a los pacientes en preguntas de investigación. Y aunque hay muchos aspectos que son similares y que tenemos que contrastar, también hay puntos muy particulares que tenemos que hacer de manera diferente. No es lo mismo tener a un paciente que requiere atención inmediata y generar preguntas que tenemos que resolver en ese mismo momento, quizá con la experiencia, con el conocimiento previo, a desarrollar una pregunta de investigación que me permita, en primera instancia, hacer una búsqueda adecuada. Y esa es una de las primeras concepciones que tenemos que tener en mente. Cuando yo traslado mis preguntas clínicas a una pregunta de investigación, tengo más herramientas para realizar una mejor búsqueda de la información que ya existe. Y entonces, saber si esto que estoy planteando realmente vale la pena de ser investigado. Y hay muchos factores que nos van a decir si realmente es apropiado iniciar un camino de investigación que puede llevar años respecto a un tema en particular.
Y realmente nosotros tendremos que decir que el proceso de investigación comienza cuando nos planteamos un problema. Hay algo que quiero resolver por muchas razones. Puede ser para que le vaya mejor a mi paciente, para que yo como médico, como profesional de la salud en otra área, pueda brindar una mejor atención, para fundamentar mi actuar clínico en datos y sustentarlo en evidencia que también ya está muy clara en la literatura médica. Y aquí, pues es cuando nosotros tratamos de determinar qué tengo que hacer para poder encontrar esa respuesta. Y dentro de este mismo proceso de investigación en el que planteamos un problema y queremos encontrar una respuesta relacionada, tenemos que ver qué hay en el intermedio. ¿Qué tengo que hacer para conseguir este objetivo, que es responder mi pregunta de investigación fundamentada en una concepción completa de un problema subyacente? Y aquí entonces, la siguiente pregunta que les hago es, ¿de qué depende que una investigación sea exitosa? ¿Realmente es que esté publicada en una revista internacional de altísimo impacto? O tal vez depende más bien del proceso que tiene detrás para llegar a los resultados, que sea un proceso adecuado. Y por acá nos empiezan a hablar de que en realidad tengamos una buena metodología fundamentada en esa respuesta que queremos encontrar. Entonces, mucho de que una investigación sea exitosa va a depender efectivamente de la manera en la que respondemos nuestra pregunta de investigación y que nuestra pregunta esté planteada de la mejor forma posible. Porque, como ustedes bien lo están señalando a través del chat, la pregunta de investigación nos va a permitir idear una metodología para poder obtener los resultados que necesito. Y porque también va a plantear el diseño metodológico que voy a tener que realizar. Además, porque vamos a poder calcular el tamaño de la muestra y porque tendremos que establecer algunos parámetros importantes, como en quién la voy a realizar, qué es lo que quiero hacer y, por supuesto, qué es lo que espero obtener como resultado. Entonces, de eso depende una pregunta de investigación exitosa. Y la primera parte es que esta pregunta esté planteada con todos los elementos que necesito para generar en primera instancia mi estrategia de búsqueda de información y después pues poder llevar a cabo toda esta metodología, todo este proceso estadístico que ustedes están planteando también de forma muy clara. Entonces, la pregunta de investigación dependerá de nuestro diseño arquitectónico, que revisaron ya con antelación. La sesión anterior se habló un poquito de esto y que también vamos a seguir eh, desarrollando a profundidad en las sesiones siguientes. Entonces, ¿qué tipos de investigación podemos encontrar y que podemos también aplicar a la práctica médica? En este diseño arquitectónico del que les hablaban la vez pasada, ¿recuerdan qué tipos de investigación podemos encontrar? Bueno, no se preocupen, lo vamos a ir abordando poco a poco a lo largo del curso, pero prácticamente y de forma muy general como una introducción para hablar después de preguntas de investigación. En el diseño arquitectónico específicamente, sé que hay muchos tipos de investigación, cualitativa, cuantitativa, básica, clínica, etcétera, pero particularmente en el diseño arquitectónico se habla de dos procesos que nos ayudan a encontrar un resultado.
Uno es el de causa-efecto y otro es el que tiene que ver con prueba diagnóstica. Y en cada uno de estos vamos nosotros a poder encontrar algunos aspectos. Primero, en el que se relaciona con causa-efecto, el estado basal de la población que quiero estudiar, es decir, mi muestra, los sujetos y sus características que debo incluir para pues ver cómo se modifica este estado basal a través del tiempo cuando se exponen a cierto factor o cuando se les administra una intervención. Y por supuesto que lo que voy a tratar de determinar es el desenlace. ¿Qué ocurre cuando se aplica o no cierto factor, cierta exposición o cierta intervención, dependiendo del diseño estudios en los que tengo que determinar cuál es mi estado basal, las características que voy a evaluar, es decir, la incluso de estudios que se está asignando directamente o una cual son estudios observacionales únicos. En general le vamos a nombrar exposición o intervención, dependiendo de la asignación de la maniobra. Y lo que queremos es particulares. Respecto, nosotros vamos a tener una diferencia. Estado basal o características es información de entrada. Si el sujeto tiene probabilidad de 75 años, a la cámara para ver si mejora un poco. ¿Me escuchan ahí un poquito mejor? No, no se da. Todavía se escucha un poco cortado. No sé. Ok, a ver, déjenme ver de las tecnologías desde hace 4 un poco mejor o todavía tenemos, no se oye nada, ahora nada. Sí, sí se escucha. Se escucha mejor. ¿Ya se escucha mejor? Ah, Sí, sí se escucha. Sí, ya se escucha un poco mejor. esperemos que nos deje con tantos problemas. Desafortunadamente en el área donde de adaptar el video, no pierdan Sigue haciendo interferencia. diferencia. No se escucha.
hacia otro lugar para ver si... Eso nos ayuda. Reiniciar dispositivo. Lugar. Sí. Sí, probablemente tenemos que reiniciar la sesión. Ahí, no, ¿verdad? ¿Escuchan ahí? Se ¿Me corta de escuchan forma mejor? intermitente. Ahí sí creo. ¿Se corta? Ok. Podría hablar un poco más continuo para saber si se corta el audio. A ver, voy a seguir y me avisa. Si seguimos con la explicación, no se entiende. Ya fue más Se fluido. corta. Ok. Bueno, voy a intentarlo unos minutitos. Si no se logra, me avisan y bueno, vemos si reiniciamos la sesión, ¿ok? Y bueno, nuevamente Todo va una bien. disculpa. Entonces, les hablaba de que tenemos en el diseño arquitectónico dos posibilidades. Que sean estudios que traten de identificar qué sucede con los pacientes cuando están expuestos a un factor o alguna intervención, y esto dependerá de si la intervención se asigna o no por el investigador, tal cual. Podemos tener estudios observacionales o estudios experimentales. Y siempre tratamos de identificar de forma objetiva qué pasa con ese desenlace en un grupo y contrastarlo contra otro en el que la maniobra o la exposición o intervención es diferente. En el caso de los estudios de prueba diagnóstica, más que ver cómo se modifica la situación de una población a través del tiempo y dependiendo de la exposición, lo que hacemos es contar con información que se llama de entrada, es decir, el cuadro clínico, la prevalencia, la probabilidad de que un paciente tenga cierto desenlace. Y esto lo vamos a confirmar a través de una prueba diagnóstica. Entonces, en los estudios de prueba diagnóstica, lo que vamos a obtener es información que se conoce como información de salida, sensibilidad, especificidad y valores predictivos, positivos, negativos, razones de verosimilitud, etc. Entonces, ¿cómo hacemos esto en un estudio de prueba diagnóstica? Pues prácticamente es comparando, pero ahora no son intervenciones, sino justamente pruebas que podamos aplicar a la población. Una que es la que nos interesa en ese momento y la otra es nuestro gold standard, que este podrá ser diferente dependiendo del objetivo que nosotros tengamos. Entonces, ¿a qué viene todo esto si estamos hablando de preguntas de investigación? Resulta que la pregunta de investigación que nosotros planteamos nos va a ayudar a establecer este diseño arquitectónico en un primer momento para conocer el estado basal, el desenlace y la intervención o exposición en nuestra población cuando estamos ante estudios de causa y efecto, o nos ayudará a determinar también
cuál es la información de entrada, la información de salida y las pruebas que voy a explorar para tratar de determinar qué tan eficiente es una prueba de interés respecto a un gold estándar que yo ya tengo. Entonces, por eso es importante saber si mi investigación quiere hablar de una modificación en el estado basal a través de causa-efecto o estoy enfocado a saber qué pasa con una prueba diagnóstica contrastándola con otra. Y a partir de aquí, pues nosotros tenemos diferentes tipos de preguntas de investigación. Una relacionada, por ejemplo, con la sensibilidad, especificidad, el rendimiento general de las pruebas diagnósticas y otras preguntas que están encaminadas a conocer qué pasa con un grupo de pacientes, con una muestra, con una población a lo largo del tiempo, dependiendo de la exposición. Entonces, puede ser que yo tenga preguntas de existencia. Por ejemplo, ¿qué tan frecuente es cierta entidad? Y aquí hablamos en primera instancia de preguntas descriptivas que solamente nos van a ayudar a obtener información que posiblemente tenga que conocer por alguna razón muy particular, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es que un paciente con hemorragia subaracnoidea tenga un desenlace fatal? Eso solamente nos habla de una descripción. Frecuencias, aquí dependerá del diseño metodológico. Puedo hablar de prevalencia para estudios retrospectivos principalmente, y puedo hablar también de incidencia si estoy ante un estudio prospectivo o longitudinal. En cuanto a descripción y clasificación, también tendremos preguntas que nos ayuden a contestar cómo se comporta pues cierta enfermedad, cómo se comporta incluso pues también un paciente respecto a otro dependiendo de las características que tenga y si esto me permite clasificar esa entidad que yo estoy evaluando. También puedo generar preguntas que me hablen de una relación, cómo se modifica cierto desenlace ante la exposición o la intervención a cierta maniobra en particular. Y podemos también tener algunas preguntas de investigación que son más complejas, que determinen la causalidad generando una comparación entre dos grupos, que aquí es a donde pues deberíamos llegar en un posgrado, en la maestría. Ustedes probablemente tengan que desarrollar una pregunta que nos hable de comparaciones y también que idealmente nos permitan establecer causalidad y no solamente asociación, que como vamos a ver también a lo largo de las sesiones, no es lo mismo asociación que causalidad. Entonces, en realidad una buena pregunta de investigación debe ser apropiada, quiere decir tener las características suficientes para obtener la respuesta y que nos dé resultados que sean significativos y que tengan un propósito. Significativos para la sociedad, pero también para la comunidad científica. Y el propósito puede ser mejorar el pronóstico de los pacientes, dar un tratamiento más efectivo, quizá optimizar los recursos y el tiempo durante el tratamiento, y esto lo tendrán que establecer ustedes. Vayan pensando en esas preguntas de investigación que nos enviaron con antelación para su registro en el propedéutico, porque van a ver que podemos irlas trabajando para que sean mejores. Entonces, tendremos a través de la pregunta de investigación tratar de identificar qué ya sabemos, qué ya está publicado y por lo tanto, pues si esta pregunta de investigación ya tiene una respuesta, si no tiene una respuesta, ¿qué es lo que falta por saber? ¿Qué deberíamos saber y por qué deberíamos saberlo? Y todo este complejo de qué sabemos, qué no sabemos, lo que deberíamos saber y por qué lo deberíamos saber, forma parte de la justificación y también del planteamiento del problema que nosotros debemos establecer antes de empezar siquiera un proceso de investigación formal. Y
Entonces, la siguiente pregunta que tenemos que hacer es si este proceso de investigación que yo quiero plantear cumple con los requisitos mínimos indispensables para decidir dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero. Y hay un acrónimo que es FINER que nos habla justamente de esas características y esos criterios que debemos de considerar. Lo primero es factible, porque a lo mejor cumple con todos los demás criterios, pero si yo quiero hacer en una unidad de segundo nivel un estudio de hemorragia subaracnoidea aneurismática, pero resulta que no tengo angiografía, resulta que no tengo nimodipino, pues en realidad lo voy a poder hacer y me llegan 3 pacientes al año, ¿no? Entonces, no es posible realizar un estudio que no es factible. Y eso es lo primero que deben de considerar. Viene de la mano incluso con el tamaño de muestra. Si mi tamaño de muestra son 400 sujetos y yo por año recibo 50, bueno, en realidad no voy a obtener resultados que sean válidos y pues ese esfuerzo de investigación podría llegar a perderse. La siguiente característica es que sea interesante, que realmente despierte pues la inquietud en otros investigadores y también como clínicos, pues en otros clínicos, que sea algo que realmente pueda aportar información que hasta el momento, y esto viene de la mano de la siguiente característica, no se conoce, que sea algo novedoso. No vale la pena hacer cosas para las cuales ya tenemos una respuesta. También nos ha tocado ver que muchas veces les dicen, no, pues es que sí lo puedes hacer porque a pesar de que ya existe información, aquí en la unidad, en este servicio en específico, en el turno matutino, nunca se ha hecho. Pero muy seguramente los sujetos que incluyeron en otros estudios tengan características similares a nuestra población y entonces sería pues utilizar recursos de todo tipo para algo a lo que probablemente pues ya tenemos una respuesta bastante clara. Y este criterio que viene es muy importante, ético. Aunque sea lo más novedoso del mundo, sea súper interesante, sea sumamente relevante, si no es ético, no puedo llevar a cabo un proceso de investigación. Y es tan importante que incluso los protocolos para los que estamos en el IMSS se someten a esta plataforma que es IRELSIS, de la cual después pues vamos a platicar también más a fondo. Y primero tiene que pasar por la revisión del comité de bioética, antes incluso que del de metodología. Entonces, no importa qué tan bien metodológicamente esté tu protocolo, primero se deben evaluar los aspectos éticos, que son muchos, son muy profundos, son muy complejos. Hay algunos diseños metodológicos incluso que son más complejos que otros, pero deben tener en cuenta también qué tan ético es su proyecto y que si lo desarrollan en poblaciones vulnerables, pues tendrán que cumplir todavía más criterios relacionados con la protección a los participantes. Y la última característica es que sea relevante, que en realidad la información que estamos obteniendo pueda aplicarse a la práctica clínica, genere un cambio en los paradigmas que habitualmente tenemos de atención. Entonces, estos criterios, los criterios FINER, son la primera parte y la primera fase de todo protocolo de investigación. Ustedes que ya tienen una pregunta planteada, o a lo mejor todavía no llegamos a la pregunta, pero ya tenemos un tema general, empiecen a hacer un checklist de si su proyecto cumpliría con todos estos requisitos, porque si no los cumple, entonces es momento de replantearlo y generar pues un nuevo proceso para llegar a la información o incluso pues cambiar de tema antes de invertir recursos que pues probablemente no nos lleven a ningún lado. Y claro que su pregunta del proyecto puede ser reformulada. Esas que nos mandaron, no esperamos de ninguna forma que sean las definitivas. Al contrario, creemos que necesariamente tendrán que cambiar a lo largo del curso, aunque sea muy poquito y generando una optimización
para obtener los recursos y las respuestas de la mejor forma posible, y eso lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Hay algunos autores que a estos criterios Feiner le añaden otros términos como manejable, apropiado, publicable y con valor potencial y que sea sistemático. Entonces pueden encontrar algunas variaciones en estos acrónimos que nos ayudan a recordar más fácilmente la información, pero la esencia es la misma. Sus proyectos tienen que ser factibles, interesantes, novedosos, éticos y relevantes, porque de lo contrario, pues muy seguramente van a tener muchos problemas en el proceso de investigación y lo van a presentar a CIRELS y se los van a regresar, y pues eso no es la intención de realizar un protocolo de investigación. Entonces, estas preguntas de investigación son tan importantes porque nos ayudan a identificar el problema, eso es cierto. Incluso esta estructura de diseño arquitectónico es muy útil para plasmar esas ideas que quizá de primera instancia no están tan claras. Cuando ustedes lo ponen en papel y ven cuál es su estado basal, cuál es su maniobra y cuál es su desenlace, entonces pueden generar estrategias para realizar de una mejor manera esa investigación y obtener esa respuesta. A partir de la pregunta de investigación vamos también a construir nuestras hipótesis, generar el diseño del estudio. ¿Puedo responder esta pregunta de investigación con un diseño transversal o necesito un estudio longitudinal? Y si es longitudinal, puede ser retrospectivo o necesariamente tiene que ser prospectivo, o incluso tiene que ser un estudio experimental donde yo asigne la maniobra, y si este es el caso, idealmente la asignación de la maniobra tiene que ser aleatoria, y hablaríamos entonces de un ensayo clínico aleatorizado. También voy a plantear la metodología. Voy a recabar las muestras directamente del participante, voy a obtener la información del expediente clínico, voy a realizar mediciones específicas, tendré que llevar un proceso muy claro para saber cuáles son esos pasos a seguir, quiere decir, esta sistematización del proceso, y finalmente poder analizar los resultados a través de un análisis estadístico pertinente. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar dependiendo del diseño que haya seleccionado? Y también aquí viene un apartado importante que ustedes ya me habían mencionado, que es el tamaño de muestra. A través de mi pregunta de investigación, puedo considerar mi tamaño de muestra. Por ejemplo, la eficacia va a requerir habitualmente tamaños de muestra menores que la efectividad, y que por supuesto la eficiencia, que aunque parecen términos similares, pues en realidad son bastante diferentes. En el primero contrastamos contra placebo, en el segundo, que es efectividad, contrastamos contra otra intervención, y finalmente la eficiencia pues habla ya incluso de una optimización de recursos y de tiempo. Entonces, por acá nos hablan de dice, los dos diseños de investigación que plantean en el libro es el juicio clínico o pregunta clínica y el diseño arquitectónico usado en el abordaje del paciente. Sí, en realidad en el libro que les pasaron y que es nuestro material base, toman los autores, el doctor Talavera, el doctor Rivas, características muy específicas para construir estas preguntas de investigación, y dentro de eso está el diseño arquitectónico. Eso es lo primero que ustedes tienen que ir a revisar porque les va a facilitar mucho la comprensión también de los siguientes temas. Cuando ya tenemos una pregunta de investigación, entonces tendremos que determinar cuál es el mejor diseño, ahora sí, metodológico. Acuérdense, arquitectónico es estado basal, maniobra, desenlace para estudios de causa y efecto, información de entrada, información de salida, prueba que estoy investigando contra gold estándar para estudios de prueba diagnóstica o de proceso, como también se les suele decir. Cuando yo ya tengo establecido cuál de los dos va a seguir mi pregunta de investigación, entonces esta misma pregunta me va a ayudar a definir, ¿requiero una intervención asignada directamente por el investigador para poder responder esta pregunta?
Y si la respuesta es sí, entonces estoy ante un estudio experimental que idealmente tendría que tener una aleatorización en la asignación de la maniobra para llamarse ensayo clínico aleatorizado. Si no voy a necesitar asignar directamente una maniobra, sino que solo voy a ver qué está sucediendo de manera natural en la población, entonces voy a realizar un estudio observacional. Tengan un grupo control, siempre, porque también eso nos pasa muchísimo. Llegan ya con proyectos terminados y cuando vemos, pues resulta que todos los participantes estaban expuestos a la misma intervención o a al mismo factor, ¿no? Y cuando queremos hacer comparaciones o hacer un análisis metodológico más profundo, no es posible porque no tengo con qué compararlo. Los resultados de las investigaciones tienen que estar centrados en comparar un grupo contra otro que tiene una característica diferente. Y aquí puedo entonces tener diferentes tipos de estudios observacionales, estudios de cohorte, casos y controles o encuesta transversal. ¿Cuál es mejor? Bueno, hablando en términos generales, los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, cegados, son los que disminuyen más la probabilidad de sesgos, pero eso dependerá mucho de cuál sea su objetivo en esta investigación en particular. Puede ser que no le sea posible éticamente llevar a cabo un ensayo clínico. Entonces, tenemos otras opciones como estudios de cohorte. Si no puedo hacer un estudio de cohorte, entonces los estudios retrospectivos, el estudio de casos y controles y la encuesta transversal son también alternativas que pueden tener ciertos sesgos, pero que también podemos llegar a controlar tanto al momento de incluir a los sujetos como en el análisis estadístico per se. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de su pregunta de investigación, tendrán que determinar cuál es el mejor diseño. Puede ser un ensayo clínico aleatorizado, puede ser un estudio de cohorte, puede ser un estudio transversal. Y ojo, por ejemplo, si quieren determinar la incidencia de cierta enfermedad, tienen que tener un estudio longitudinal, idealmente un estudio de cohorte. En los ensayos clínicos también pueden hablar de incidencia, pero en una encuesta transversal nunca podemos obtener incidencia. Lo que determinamos es prevalencia, que funciona para pues ciertos resultados, no será útil dependiendo del objetivo que nosotros tengamos. Y aquí viene también un punto importante. ¿Cómo desarrollo entonces una pregunta de investigación? Yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes ya tienen experiencia, han sido pues quizá revisores de proyectos de tesis, han participado como tutores, han publicado incluso. Y definitivamente por más experiencia que se tenga, estas preguntas siempre salen a colación. Lo bueno, ¿y cómo desarrollo una pregunta de investigación? Primero vayan de lo general a lo particular. Traten de identificar un tema de interés e incluso formen sus propias líneas de investigación. Eso los va a ayudar a conocer más respecto al tema y poder determinar con mayor claridad qué más hace falta por saber. Hay que hacer una investigación preliminar porque a lo mejor yo no lo sé, pero eso no significa que esta pregunta no tenga ya una respuesta. Y a partir de esta investigación preliminar, que debe ser profunda, entonces sí, determinar cuál es el déficit del conocimiento, qué más se necesita saber respecto a lo que ya conocemos en este momento, qué otras preguntas podría resolver con esta misma investigación. Y aquí empiezan a formularse los objetivos particulares o específicos. También es necesario que limitamos el alcance y el enfoque de la investigación. A veces queremos investigar todo y en un primer momento eso es muy complicado. Tendremos que evaluar después las preguntas que surjan para plantearlas de la mejor forma posible. Y las preguntas de investigación de manera general van a tener ciertos parámetros. La población en la que quiero hacer esta investigación, la exposición o intervención y, aquí muy importante, debo considerar
cuáles son esos niveles específicos para realizar la comparación. A veces encontramos, por ejemplo, tabaquismo, ¿no? Ok, vas a incluir como exposición tabaquismo. ¿Cuánto? A partir de qué índice tabáquico tú vas a decir que este paciente puede tener un mayor riesgo de cierto desenlace en particular. Y eso va a depender también, por supuesto, del desenlace. No es lo mismo un paciente que te diga, sí, fumo todos los días un cigarrillo, pues me echo 3 cajetillas por día, ¿no? Entonces, la exposición tiene que estar bien delimitada. Y con todo eso, nosotros tendremos que encontrar cuál es ese parámetro que vincula la exposición con el desenlace. ¿Qué quiero encontrar? ¿Quiero encontrar una asociación o quiero encontrar causalidad? Los tamaños de muestra para demostrar causalidad habitualmente son más grandes. Y entonces, pues tratando de que todo esto sea más simple y más sencillo, en 1995 algunos autores generaron este acrónimo que se conoce como PICO o pregunta PICO para identificar estos aspectos necesarios en nuestra pregunta de investigación, que es la población, la intervención, el comparador y el outcome o el desenlace. Y son bastante específicos porque nos hablan de intervención como aquella que es asignada por el investigador. Entonces, ¿en qué tipo, o más bien, qué tipo de diseño metodológico surgiría de esta pregunta de investigación? Váyanmelo dejando ahí en el chat. La población la tengo que identificar claramente, no solamente hacerlo de forma abierta y de forma global, sino especificar características importantes que pueden llevar a desenlaces diferentes, que tengan una edad en específico, si tendrán que ser hombres, mujeres o puede incluir a ambos sexos, si tienen que tener características específicas, alguna condición que me ayude a decidir incluirlos o no incluirlos en la población. Y a partir de ahí, pues yo garantizar que esa población se parece lo más posible en ambos grupos, tanto en el grupo de intervención como en el grupo comparador o control. Como son intervenciones asignadas por el investigador, entonces yo sé que de una pregunta PICO, muy seguramente voy a necesitar un estudio experimental, porque la intervención la estoy asignando directamente. Entonces, aquí voy a requerir muy seguramente un estudio experimental. Recuerden, cuando el investigador asigna la maniobra, entonces hablamos de este diseño en específico. Y mi desenlace puede ser muy variado. A lo mejor a mí me interesa ver mortalidad o quizá quiero ver sobrevida, pero ¿qué tal que también quiero ver severidad de una intervención o complicaciones adicionales? Es muy importante entonces que ustedes vayan planteando en sus preguntas esta conformación. Si logran identificar la población, la intervención, el comparador y el desenlace. Si no es así, pues habrá que replantearlas para hacerlas todavía más claras. Entonces, ahora vamos a mencionar pues algunos desenlaces importantes que se deben incluir y sobre todo qué características debería de tener un desenlace relevante. El comparador es el grupo control, efectivamente, que acuérdense, pueden ser de varios tipos. Puede ser que yo suministre placebo únicamente en un estudio de eficacia. Puede ser que lo compare, que esta intervención la compare con otra que tal vez ya utilizamos habitualmente, el tratamiento estándar. O incluso podría utilizar 2 intervenciones nuevas para ver cuál es más efectiva, ¿no? Pero pues aquí va a depender de ustedes como investigadores y de qué necesiten responder en ese momento. El desenlace entonces debe tener características específicas. Tiene que ser apropiado para responder esta pregunta que estoy planteando. Objetivo, algo que lo mida sin lugar a dudas. No que sea una interpretación externa, sino que realmente sea algo muy conciso. Que sea válido
por supuesto, que sea reproducible, que esté disponible en las unidades médicas, que podamos cuantificar, que sea eficiente, sensible y específico para estudios de prueba diagnóstica, que se modifique con la administración o con cierta intervención y que también sea sencillo de evaluar. Esto sería lo ideal para considerar que un desenlace es adecuado y lo podamos incluir en una pregunta de investigación. Sé que es muy complicado que cumpla con todas estas características, pero tendremos que procurar que pues al menos tenga las más importantes para la pregunta de investigación que yo estoy estableciendo en ese momento. Y de forma global, nosotros vamos a tener esta estructura para las preguntas de investigación, específicamente para una pregunta pico, donde tendré que determinar si entre personas con características específicas que definen la población objetivo, que esa sería pues la P de nuestro acrónimo, una intervención particular en comparación con una intervención alternativa, con un grupo control o con un comparador, la atención habitual o un placebo produce resultados distintos en momentos específicos. Entonces, esta es una estructura general que ustedes podrían utilizar para empezar a diseñar sus preguntas de investigación. Poco a poco las van a hacer más complejas y van a tratar de llegar a resultados pues muy puntuales de acuerdo a cuál sea pues el objetivo primario de su investigación. En este artículo nos señalan cuáles son los pasos entonces para llevar a cabo una pregunta de investigación. Primero, identificar el problema o tener una idea general de lo que quiero investigar. Aquí nos ponen de ejemplo el manejo del dolor en pacientes en el contexto perioperatorio, ¿no? Y desglosan esta pregunta pico. Agregan incluso una última característica que es el tiempo, que algunos autores han determinado que es muy importante establecer para hacer nuestra pregunta mucho más contundente. Entonces aquí en la población, ¿qué tendremos que incluir? Pues ¿qué grupo poblacional? Quiero ver esto en adultos, en pacientes geriátricos, en pacientes pediátricos, porque seguramente va a ser una población diferente y muy, muy particular. Voy a incluir hombres, mujeres o ambos. ¿Cuál va a ser la característica o la condición de sus pacientes? ¿Van a ser pacientes críticamente enfermos, pacientes que sean ambulatorios o que estén hospitalizados, que tengan alguna característica adicional? Aquí nos ponen, por ejemplo, dificultades en la comunicación o alteraciones cognitivas. Entonces, ya que identifiqué la población, ahora tengo que establecer cuál va a ser mi intervención y también contra qué lo voy a comparar. Aquí nos hablan de opioides epidurales. También podemos tener más de una intervención. Si solo quisieran tener una intervención, podrían elegir alguna de estas 5 que nos están planteando en este proyecto. ¿Cuál va a ser tu control? Va a ser el tratamiento estándar, no le vas a dar nada para el control de dolor, va a ser placebo, aunque bueno, eso éticamente puede ser bastante cuestionable. Le vas a dar únicamente AINES, le vas a dar solamente paracetamol, vas a utilizar un tratamiento único. Entonces, ¿cuál va a ser tu comparador? Y después tendremos que establecer cuál es el desenlace que queremos medir. ¿Es score de dolor o a lo mejor tiempo de estancia hospitalaria? O incluso si tengo algún desenlace adverso. Entonces, una misma área general del conocimiento puede desarrollar muchísimas preguntas de investigación y ustedes tendrán que ir delimitando poco a poco qué es lo que quieren saber en realidad. Y establecer el tiempo, a cuánto tiempo voy a medir este desenlace, en los primeros 60 minutos, a las 2 horas, a las 8 horas o en lo que el paciente está hospitalizado. Y de esta manera quedan establecidos mis criterios de pregunta pico. Aquí nos dicen que decidieron hacerlo en pacientes adultos, que la intervención va a ser un tratamiento multimodal de analgesia epidural con paracetamol y AINES, y lo van a contrastar con el tratamiento epidural solito, que es una modalidad única. Y el desenlace que van a medir es el score de dolor
a las 24 horas después del procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra pregunta de investigación? En pacientes adultos que son sometidos a cirugías electivas, el tratamiento epidural o con analgesia epidural en combinación con paracetamol y AINES, es decir, la analgesia multimodal comparado con un tratamiento único de anestesia o analgesia epidural, lleva a mejores resultados en el control de dolor y menos desenlaces adversos. Esa es nuestra pregunta de investigación, que incluye todos esos parámetros que vimos con antelación. Y ya que tenemos nuestra pregunta establecida, entonces sí, tendremos que determinar si cumple con los criterios Feiner. ¿Es interesante, es ética, es factible, es novedosa, es relevante? Y si alguna de estas no se puede cubrir, entonces tendría que replantear mi proceso de investigación. Y podríamos pensar que pues todas las revistas internacionales indexadas en las que todo mundo queremos publicar, pues está muy pendiente de que estos criterios se cumplan. Pero aquí tienen un estudio que se realizó en 2016 evaluando 4 revistas diferentes, donde encontraron que un gran porcentaje de los artículos publicados en cada una de ellas tenía deficiencias para poder encontrar, ya sea en el título, en el abstract o en el texto, la respuesta a cada una de estas características de la pregunta de investigación. En algunas no identificaban a la población con claridad, en otras no sabían bien a bien cuál era la intervención o el comparador. Incluso el desenlace tampoco estaba tan claro en algunos de estos, en algunas de estas publicaciones, pero donde más llegamos a fallar es en establecer el periodo de tiempo en el cual vamos a medir nuestro desenlace. Entonces, esto, bueno, puede tener obviamente muchos sesgos la información que nos comparten estos autores, pero sí nos da una idea de cómo estamos generando realmente investigación. Y sabemos que estas intervenciones asignadas por el investigador, pues no es lo único que podemos hacer. También tenemos forma de registrar lo que ocurre de manera, vamos a decirlo así, natural. Algo que solamente vamos a registrar, pero que es una exposición que ya está sucediendo, sin que el investigador tenga que intervenir de manera específica en esa población. Entonces, la pregunta que surge para estudios observacionales es la pregunta PECO. Aquí sí se incluyen estudios transversales, casos y controles y estudios de cohorte. ¿Por qué? Porque pues yo voy a tener que determinar nuevamente las características de mi población. Vamos a ver la exposición. Esto ya ocurre de manera natural. Hablábamos hace ratito del tabaquismo, ¿no? Entonces el paciente fuma por su decisión desde hace cierto tiempo X cantidad de cigarrillos. Yo no estoy asignando ninguna intervención, solo estoy viendo qué le pasa a ese grupo de sujetos con esa exposición en particular cuando lo comparo con otro grupo que o no fuma o quizá pues fuma una cantidad menor de cigarros por día, ¿no? Y aquí tendré que evaluar cuál es el resultado que quiero determinar. Vayan pensando entonces en cuál de estos esquemas entra la pregunta de investigación que ustedes están planteando. ¿Es una intervención que ustedes van a asignar o es una exposición que van a registrar? Y tenemos otra pregunta de investigación que también pues está planteada y esta es específicamente para estudios de proceso. PICO y PECO nos sirven para estudios de causa y efecto, donde yo quiero ver una diferencia en un desenlace cuando hay una intervención o una exposición diferente en dos grupos, dependiendo de si son estudios experimentales o si son estudios observacionales. PIES nos sirve para estudios de proceso o de prueba diagnóstica, donde yo tengo que considerar qué población voy a incluir. Aquí muy seguramente tendrán que delimitarla todavía más, pacientes con cierta edad en el que tengamos sospecha de pues una patología muy particular y voy a
realizar 2 pruebas. Aquí sí, ambas pruebas las tengo que hacer en el total de la población. Y estas pruebas tendrán que ser una que pues sea la que estamos proponiendo, una innovación, y la vamos a contrastar contra el estándar de oro. ¿Qué quiero identificar? Datos de salida de esta prueba que estoy estudiando como innovadora. ¿Qué tan sensible, qué tan específica es y cuáles son esos valores predictivos que también puedo obtener? Veo una manita levantada por acá. Adelante, David, por favor. Gracias. Nada más me surgió una duda. Ujú. ¿Por qué le llaman proceso a comparar, por ejemplo, dos tratamientos? O sea, más bien no estoy comprendiendo cómo eso es un proceso, la comparación de dos tratamientos. En realidad no son tratamientos, son estudios. Nosotros, por ejemplo, vamos a suponer pacientes que ingresan con déficit neurológico al área de urgencias, ¿no? Y el déficit que tienen es un Glasgow disminuido, tienen además algún dato de focalidad, y esos pacientes se tienen que someter inicialmente a una tomografía no contrastada de cráneo para ver qué es lo que les está generando ese déficit neurológico. Resulta que en la tomografía de cráneo, ahí estamos en población, estoy poniendo en el contexto de las características. Resulta que en esa tomografía hay una hemorragia subaracnoidea. Hay sangre que está en el espacio subaracnoideo y pues nosotros sabemos que hay varias causas de hemorragia subaracnoidea. Son 3 las más importantes. Una es traumática, la otra es aneurismática y la otra es no aneurismática, pero espontánea. De primera instancia podríamos descartar la traumática porque los familiares nos dicen no tuvo antecedentes de que se golpeara, se cayera, nada. Entonces pensamos que es una hemorragia subaracnoidea espontánea y queremos identificar si es aneurismática o no aneurismática, porque el pronóstico y el tratamiento es diferente. Entonces yo tengo que encontrar una prueba que me ayude a saber esto, si es aneurismática o no aneurismática, de la mejor forma posible, con resultados que me ayuden en la toma de decisiones. Y resulta que mi estándar de oro es la angiografía, que es un procedimiento muy bueno, que tiene una alta tasa de identificar a los sujetos que realmente tienen un aneurisma, pero resulta que es invasivo. Tenemos que hacerle una colocación de un catéter al paciente, someterlo a radiación, etcétera, ¿no? Es muy caro además y no en todos los hospitales está disponible. Casi siempre este estándar de oro está únicamente en unidades de tercer nivel. Pero yo quiero plantear que hay otro estudio que puede tener la misma sensibilidad o una sensibilidad parecida a la especificidad, valores predictivos, y que es menos costoso, más fácil de realizar y que además pone en un menor riesgo al paciente, ¿no? Que aquí sería la angiotomografía. Es un estudio en el que yo voy a colocarle solo contraste al paciente y el aparato de tomografía pues me va a dar la información. Entonces, lo que hago es comparar estos 2 estudios o estos 2 procedimientos. No son tratamientos tal cual, eso lo dejamos o lo reservamos para estudios experimentales, en el caso de que nosotros lo estemos asignando directamente, o cohortes, si es algo que ya ocurre normalmente en esa población que estoy estudiando. Y entonces tendré que comparar la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos de esta prueba nueva que estoy proponiendo contra mi gold estándar que yo ya sé que es el que tiene el mejor rendimiento diagnóstico. Entonces, los estudios de proceso o de prueba diagnóstica lo que comparan son pruebas, no tratamientos, ¿vale? No sé si me expliqué, si quedó un poco más claro. Si no, me avisan y nos regresamos, ¿eh? Y así pueden participar cuando ustedes quieran, me interrumpen, levantan la mano y los escuchamos, que también eso complementa muchísimo la información. Gracias. Ok, no, ¿de qué? Y bueno, acá tenemos otras
otros acrónimos que también se han desarrollado para tratar de identificar pues distintas preguntas. SPICE, SPIDER, por ejemplo, todas estas son para investigación cualitativa. Nosotros en el área clínica en realidad nos centramos en investigación cuantitativa. Queremos saber mortalidad, queremos saber sobrevida, queremos saber pronóstico y todo eso sí es algo que se puede cuantificar. Y debemos centrarnos en qué es lo que el investigador quiere saber, no lo que espera, sino realmente hacer este proceso independientemente del resultado, porque quizá pues eso que yo estaba investigando tiene un resultado diferente al que me hubiera gustado, ¿no? Entonces aquí es muy importante que nos centremos en qué es lo que queremos saber. Pues vamos a ver cómo se plantea una pregunta de investigación. ¿Qué opinan de esta pregunta que tienen en pantalla? La adición de electroacupuntura o electroterapia interferencial a un programa estándar de ejercicios para el hombro conduce a mejores resultados clínicos en el manejo de hombro congelado. Logra identificar nuestra población, nuestra intervención, nuestro comparador y nuestro desenlace. A lo mejor No, parcialmente, ¿no? Ajá, adelante, ¿quién estaba hablando? yo, no define claramente la población ni el desenlace tampoco. Pues sí, ¿no? O sea, la población, a lo mejor sabemos que tendrán que ser personas con hombro congelado, pero nada más. Es todo lo que nos dice. Resultados, y acá nos ponen resultados clínicos, mejores resultados clínicos. Pero puede haber muchos resultados clínicos, movilidad, dolor, funcionalidad, ¿qué es lo que estamos buscando? Diana, adelante, por favor. Hola, pues no define lo que es el tipo de población, como lo comentó, el tiempo, el espacio, el año en donde se está explicando, se quiere investigar, ¿no? Entonces está como un poco escueto el planteamiento, creo, a mi parecer. Ok, muy bien. Entonces, ¿podemos identificar algunos parámetros? Sí, ¿no? Aquí nos dice, bueno, la electroacupuntura, que sería la intervención, versus la electroterapia inferencial. Ok, eso puede ser que quede un poco claro, pero los demás parámetros no están completamente definidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar esta pregunta de investigación. Y ya ustedes identificaron claramente que pues no sabemos bien a qué población nos estamos refiriendo. El tiempo también es importante, el espacio no tanto. Eso también nos toca ver frecuentemente que incluso en el título nos ponen en la unidad general, en el Hospital General de Zona número 48 del IMSS. Bueno, eso puede ir en el apartado de material y métodos, pero en la pregunta pico sí tenemos que establecer idealmente el tiempo en el que estamos planteando la obtención de nuestros resultados. ¿Qué les parece esta otra pregunta? ¿Cuál es la efectividad de la adición de 4 semanas de electroacupuntura en comparación con 4 semanas de electroterapia interferencial, a un programa estándar de ejercicios para el hombro congelado en mujeres mayores de 40 años para mejorar el rendimiento funcional? ¿Se entiende un poco más? Bastante Sí, se más entiende claro, ¿no? mejor. Adelante, Taide, por favor. Aquí ya está un poquito más clara la población, que es específicamente hombro congelado en mujeres mayores de 40 años. La intervención es la adición de las 4 semanas de este estudio de la EA y pues ya viene un poquito más claro exactamente lo que vamos a ver, la comparativa Así es, ¿no? y también los resultados. Exacto, entonces mejora muchísimo nuestra comprensión de qué es lo que quiere hacer este estudio. Y yo ya sé entonces, ahora sí, qué tengo que buscar, no nada más mejores resultados clínicos, sino específicamente el rendimiento funcional. Y esto me permite que la búsqueda también sea mejor, sea más concreta y podamos reducir los artículos que vamos a tener que leer para poder obtener nuestra respuesta. Aquí tenemos otro ejemplo. Entre los pacientes adultos de la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica
que no reciben medicamentos vasoactivos, la colocación de un catéter intraarterial después del inicio de la ventilación mecánica se asocia con mejores tasas de mortalidad a los 28 días. ¿Logremos establecer población? Parece que sí, ¿no? Pacientes adultos con ventilación mecánica que no tienen fármacos vasoactivos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Podría ser mejorable? Seguro. Aquí ustedes van a darse cuenta que todo es mejorable y de eso se trata. Nos ayudan también a identificar quienes proponen esta pregunta de investigación, la intervención y el comparador. Pues sí, bueno, aquí nos ponen la intervención, ¿no? Que es la colocación del catéter arterial. No nos especifican contra qué lo contrastan. Cuando esto sucede es porque seguramente lo están haciendo con el tratamiento estándar o pues en algunos casos también contra placebo, pero eso dependerá del objetivo de su investigación. Y el desenlace, mejores tasas de mortalidad a 28 días. También son muy específicos en el desenlace y el tiempo en el que se va a medir. Y con todo esto nosotros podemos ver que los temas de investigación más exitosos realmente son aquellos que tienen un enfoque específico y están cuidadosamente definidos, pero son parte importante de un problema amplio y complejo. Y ahí es donde estas contribuciones que en un primer momento pueden parecer pequeñas hacen realmente la diferencia. No traten de investigar todo respecto a un tema en el mismo momento. Tienen que generar pequeñas porciones que puedan manejar y que puedan darles información concisa. Cari, por favor, veo que tiene la mano levantada. Sí, gracias. Yo tengo aquí una duda. Por ejemplo, a mí me llama, o sea, me hace ruido, por ejemplo, en una de las características de la investigación donde dice que debe de ser innovador y que debe ser relevante. Por ejemplo, en estas partes clínicas, donde hay artículos de medicina basada en evidencia, donde, bueno, por ejemplo, yo en mi caso, donde soy fisioterapeuta, y dicen, por ejemplo, varias lecturas que he tenido, que no hay, por ejemplo, no se comprueba todavía, no hay un nivel de evidencia o se recomienda, al final dice, se recomienda que la metodología sea más precisa, ¿no? Que se hagan más estudios. Ajá, que se hagan más estudios. Por ejemplo, yo tengo aquí, bueno, quiero trabajar sobre pacientes con la tercera edad, de la tercera edad para la prevención de caídas, un programa de estimulación vestibular. O sea, yo tengo la idea de hacer un ensayo clínico aleatorio, pero aquí en México no hay tantos, y o sea, toda esa bibliografía que he revisado, no hay, su evidencia es lo suficiente. ¿Qué tan válido es hacerlo, pero con precisamente apegándonos más a la metodología y utilizando, por ejemplo, todo lo que usted nos refiere de las gold standard, o sea, y por ejemplo, de ahí identificar qué es lo que está pasando, porque si bien es cierto, bueno, empezamos, por ejemplo, tenemos poblaciones, pero no todas las poblaciones tienen las mismas características. No sé si quedó ahí mi duda. Sí, aquí tendrían que determinar lo que veíamos al inicio de qué sí sabemos, qué no sabemos, y eso que no sabemos es importante que lo conozcamos. Si la respuesta es sí, entonces posiblemente valdría la pena hacer una investigación más profunda y plantear estas preguntas de investigación para saber si después son factibles, si son interesantes, novedosas, éticas y relevantes. Entonces, aquí, si ustedes no encuentran la respuesta a esa pregunta que están planteando y cumple con los criterios Feiner, pueden continuar con su proceso de investigación. También muchas veces tenemos que hacernos cuestiones más allá de esto que puede parecer evidente, ¿no? Si ya se ha hecho tantas veces y no se han encontrado resultados contundentes, ¿qué voy a hacer yo de manera diferente para que mi respuesta también sea distinta? Entonces, bueno, ahí hay muchos criterios, pero si ustedes no tienen una respuesta después de realizar un proceso de investigación meticuloso, su proyecto pues puede ser
útil y pueden decidir continuarlo. Amplio y complejo, bueno, sí, del IMSS, del hospital, pero sobre todo de la sociedad. Nosotros hablamos de dos tipos de relevancia, la relevancia social y la relevancia científica. Y a pesar de que en mi institución, en mi hospital, en mi unidad, en mi servicio, este problema sea muy importante, si no lo es para el resto de la población y para el resto de la comunidad científica, pues seguramente ni siquiera requiera un proceso complejo de investigación, sino haya otras formas en los que podamos llegar a resolver. Muy interesante, por cierto. Bueno, ahora hablemos ya en los poquitos minutos que nos quedan de búsqueda avanzada de información. Y aquí, pues ustedes vayan pensando cómo buscan información habitualmente. Yo sé que muchos pues, tenemos distintos recursos, algunos directamente PubMed, Google Académico, en algunas otras páginas que nos pueden ofrecer esta capacidad de búsqueda de información. En otros casos, pues buscamos en sitios que tal vez no son tan confiables, buscadores generales, redes sociales, por ahí lo que nos mandan por WhatsApp. Entonces, lo que hace la diferencia entre realmente un clínico o un profesional de la salud que se preocupa por fundamentar sus decisiones en la mejor información disponible es la manera en la que realiza esa búsqueda de respuesta a las preguntas que se plantea y la interpretación. Entonces, más adelante, en las sesiones siguientes, pues vamos justamente a darles y ustedes también irán obteniendo herramientas para realizar estos análisis de una mejor manera. Pero, ¿qué pasa con la búsqueda avanzada de la información? Bueno, es un tema que a veces puede parecer muy obvio, pero hay cosas que necesitamos saber. Primero, necesitamos identificar los términos que vamos a investigar y de dónde creen que vienen estos términos. Por supuesto, de nuestra pregunta pico. Si yo tengo clara mi pregunta pico, yo ya sé qué términos tengo que ir a buscar y cómo relacionarlos para obtener mejor información. Tendremos entonces que las búsquedas bibliográficas van a buscar un equilibrio entre la recuperación y la precisión. Quiere decir qué tantos documentos voy a poder obtener dependiendo de cuál sea mi objetivo con esta búsqueda en particular. Y nosotros vamos a tener distintos identificadores de términos. Algunos que se conocen como controlados, que estoy segurísima que los han escuchado en algún momento de su formación, estos famosos términos MESH, que se utilizan sobre todo en Medline PubMed, algunos como DEX o el EMTRE en esta otra plataforma que es Embase. Tenemos también algunos términos que se consideran términos libres, por decirlo de alguna forma, o no controlados. Palabras textuales y todos los sinónimos que podamos encontrar, porque quizá todavía no exista un término mesh que describa eso que yo estoy necesitando. Y entonces debo de buscarlo tal cual yo estoy colocándolo en mi pregunta pico. Aquí es importante que cuiden la manera en que generan estos términos, tanto controlados como no controlados, y la recomendación es que no solamente se vayan por términos controlados, sino que si es necesario para su pregunta de investigación, incluyan también aquellos que no se encuentran definidos con claridad. Estos términos estos términos controlados, podríamos decir que es un lenguaje que facilita la comunicación científica. Entonces, por eso se sugiere utilizarlos. Y además de estos términos controlados o no controlados, vamos a tener que utilizar algo que se llama operadores booleanos, que son los delimitadores. Y tenemos tres principales: and, or y not. Realmente su interpretación es muy sencilla. And nos agrega más cosas para seguir investigando, or, pues bueno, nos da una posibilidad, y not excluye a esas características a las cuales les estoy colocando con antelación este delimitador en particular. Hay algunas otras herramientas que se pueden utilizar
en estas bases de datos para mejorar la búsqueda, sobre todo los filtros. Si quiero cierto tiempo únicamente de publicaciones, si necesito que sea cierto diseño metodológico en específico el que me arroje la búsqueda, si requiero una característica particular, por ejemplo, población prehospitalaria. Y para poder llevar a cabo esta búsqueda, yo voy a tener que combinar todos esos componentes de mi estrategia Pico en términos controlados, en términos no controlados y unirlos por delimitadores. Entonces, yo sé que puede parecer muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. Si ustedes generan búsquedas genéricas, van a obtener muchísimos textos. Si ustedes van a PubMed y le ponen, por ejemplo, no sé, stroke, les van a aparecer miles de artículos. Nadie va a poder leer esa cantidad de artículos ni en toda la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar estrategias que nos faciliten la obtención de información y la identificación de la mejor evidencia posible para responder esa pregunta que yo me estoy planteando. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder hacer esta revisión? Tenemos que conceptualizar estos datos que ya tengo de mi pregunta Pico. Generar operadores lógicos. Cuiden los errores ortográficos porque también eso a veces limita el que nosotros podamos obtener información. Si van a utilizar diferentes plataformas de búsqueda, hay que generar una estrategia diferente en cada una. La misma estrategia no sirve muchas veces para todas las plataformas. No olviden los términos libres porque esos a veces también nos ayudan a encontrar información y también establezcan los límites de su investigación. Tiempo, lugar, por ejemplo, idioma, podrían considerar poblaciones particulares, diseños metodológicos, todo eso lo pueden hacer desde las diferentes plataformas. Y como les decía, pues vamos a utilizar nosotros en el área clínica estudios cuantitativos la mayoría de las veces, que pueden ser descriptivos, pueden ser experimentales, que tienen un proceso bastante complejo y que seguramente tendremos que regresar a revisar más cosas, incluso una vez que ya tengamos resultados para generar, por ejemplo, la discusión. Hay muchas fuentes donde ustedes pueden realizar búsquedas. Yo sé que Google, pues es una plataforma muy difundida que utilizamos todos los días, pero traten de ir un poquito más allá. Utilizar, por ejemplo, Google Académico o Scholar, que es como también le podemos encontrar. Tenemos algunos otros recursos como PubMed, que es la sugerencia que nosotros les hacemos desde el CAIC para su búsqueda de información. Es el repositorio más grande en la actualidad de fuentes científicas, entonces pueden encontrar ahí muchísima información. Y por supuesto que hay otras plataformas, algunas libres, algunas de paga, que ustedes pues pueden empezar a utilizar y pues generar sus preferencias individuales. Esta búsqueda de la información tiene que partir de que la estrategia va definida por la pregunta que yo ya realicé con antelación. Y ya me aseguré que esa pregunta tenga población, intervención, comparador y desenlace en el caso de estudios experimentales, exposición en lugar de intervención en el caso de estudios observacionales. Y bueno, nuestra prueba innovadora contra nuestro gold estándar en el caso de que estemos ante un estudio de proceso o de prueba diagnóstica tal cual. Pues vamos a ver, me voy a salir tantito de la presentación. Si hubiera dudas, por favor, en el chat, si directamente recomendar un generador de IA. Ahorita vamos para la IA, no se preocupen. También es muy interesante todo lo que surge de la inteligencia artificial. Ahí ya están viendo mi pantalla. Y tenemos este primer buscador que es, bueno, esta primera interfaz que es PubMed. Ustedes tal cual van a ponerla así en el buscador o en Google directamente le ponen PubMed y los envía del primer enlace a esta plataforma. ¿Cómo sabemos si tengo términos mesh? Esa es una excelente pregunta. Entonces, esta plataforma les permite, picándole aquí, generar una búsqueda avanzada. Si solamente utilizan esta primera plataforma, la búsqueda va a ser muy general.
va a ser muy amplia y seguramente los resultados que obtengan no concordarán al 100% con su pregunta pico. Entonces, después les va a abrir esta otra ventana, o si quieren ir directamente a buscar los términos mesh para saber si forman parte de su pregunta pico, le pueden poner aquí donde dice mesh y vamos a buscar. Alguien váyame poniendo ahí su pregunta de investigación, por favor, o algo que tenga como idea, pero yo les voy a ir poniendo aquí una en lo que alguien más se anima. Queremos ver si la administración de adrenalina en el contexto de paro cardíaco extrahospitalario o prehospitalario tiene un efecto en la mortalidad de los pacientes. Bien, doctora, afortunadamente no nos Aquí dieron la muestra de, vamos a... de la Denme un biblioteca. segundo. Ya. Entonces aquí vamos a poner nuestro primer término mesh. Mi población es pacientes con paro cardíaco, ¿no? Entonces vamos a poner cardiac arrest. Aquí me dice que cuando yo lo coloco, efectivamente tengo algunos términos que pueden funcionar para mi búsqueda. No viene cardiac arrest, pero viene heart arrest. Entonces vamos a marcar este primero. Incluso miren, viene out of hospital cardiac arrest, que es algo que se acerca más a lo que yo estaba buscando de forma inicial. Entonces vamos a poner este término y me voy a ir aquí en agregar al constructor de búsqueda. En esta cajita yo voy a ir generando mi estrategia de búsqueda a partir de mis términos mesh, pero también de mis términos libres. Entonces vamos a agregarlo, agregar al buscador. Y aquí ya me aparece el término tal cual y que es un término mesh. Después quedamos que la intervención es adrenalina, ¿no? Entonces vamos a poner aquí epinefrina, que viene acá. Y también aparece como término mesh. Entonces voy a colocar aquí AND porque quiero que busque pacientes con paro cardíaco extrahospitalario y que hayan tenido la administración de epinefrina. Pero resulta que, ¿qué otro término utilizamos habitualmente para la epinefrina? Adrenalina. Adrenalina, ¿no? Aquí en México es adrenalina. Entonces yo podría agregar adrenalina. Si lo intento colocar aquí como término mesh, vamos a ver si aparece algo, no existe, ¿no? Entonces yo ya sé que adrenalina la voy a tener que incluir de manera manual o de forma manual. Y quedamos que lo otro que yo quería ver era mortalidad. Vamos a ver si viene mortalidad. Viene aquí abajito, le ponemos y sí viene mortalidad. Entonces la agregamos también con el término ante. Para poner nuestro otro término que es adrenalina, como lo que quiero hacer es epinefrina o, entonces agrego manualmente esta palabrita y agregamos adrenalina, tal cual. Y ya tenemos la construcción de, a través de nuestra pregunta pico, nuestra búsqueda de información. Vamos a ponerle aquí, buscar en PubMed, y me aparecen 33 resultados. Genial, bastante aceptable. Puedo leer el título y el abstract de 33 resultados. Si me hubieran aparecido 1500, que es lo que ocurre muchas veces, déjenme ponerles aquí el ejercicio para que veamos. Ay, espérenme. Vamos a poner aquí solamente cardiac arrest, que es lo que muchas veces hacemos. Vean, 95,668 resultados, ¿no? Entonces, construir estas estrategias de búsqueda les permite optimizar su tiempo. Yo sé que todos tienen muchísimas cosas que hacer. Esta es la manera en la que pueden optimizar esta búsqueda de información. E incluso pueden limitar, pues yo quiero que sean solamente artículos de los últimos 5 años que vengan a texto completo
y que sea información proveniente de ensayos clínicos aleatorizados. O resulta que no tengo ningún artículo que cumpla con estas características. Entonces, ahí, qué tan específicos sean en la búsqueda de información dependerá de cómo puedan responder su pregunta. Te dice que cuando ustedes hacen una buena estrategia de búsqueda y, por supuesto, un buen planteamiento de su pregunta de investigación, en los primeros 20 resultados van a obtener la respuesta a esa pregunta que están tratando de estudiar. Entonces, esto es respecto a PubMed. Ya de aquí pueden directamente ingresar a los artículos si es un artículo que sea de su interés, leen el título, leen el abstract, si efectivamente se relaciona con lo que ustedes quieren investigar, entonces entran directamente al texto y lo pueden descargar para consultarlo a texto completo. Entonces, esto es en cuanto a PubMed. Google Académico. Bueno, Google Académico también es bueno, pero resulta que aquí yo no puedo buscar directamente los términos mesh. Entonces, ustedes tendrían que construir esta estrategia de búsqueda. Puede ser de forma manual, podrían hacerlo también en otra plataforma como PubMed, porque quizá en Google Académico haya textos que en PubMed no encuentren, ¿no? O si quieren buscar información en español, pues también pudieran utilizar algunas otras herramientas. Pues copiando directamente de PubMed esa estrategia de búsqueda que realizamos con términos mesh, me aparecen en Google Académico 7 resultados, ¿no? Y ya tendrían ustedes que determinar uno por uno y ver si realmente es pues información que les sea de utilidad. Y hay otro portal que es el portal regional de la BVS, donde les permite hacer una búsqueda avanzada construyendo también la estrategia de búsqueda, ¿no? Entonces, déjenme ver por acá. Me ponen que quieren ver proximidad geográfica a fuentes de exposición ambiental. Déjenme ver qué otra cosa. Índice de masa corporal en pacientes con artritis y psoriasis en tratamiento con biológicos, síndromes geriátricos en fracturas. Ok, creo que son temas muy interesantes y los tendrán que ir planteando conforme a lo que hemos estado revisando el día de hoy. Entonces aquí en el portal de la BVS nos permite generar estrategias de búsqueda. Por ejemplo, vamos a poner adrenalina. Aquí, como quiero que mi conector sea I, le vamos a poner paro cardíaco. Agregamos otra línea, queremos que sea I y ponemos mortalidad. A ver en esta plataforma cuántos resultados nos arroja. Y aquí tenemos 11 resultados, pero nos da, al ser una búsqueda muy general, hasta 240 en otras fuentes de recursos, ¿no? Entonces ya tienen estas 3 plataformas, las 3 son gratuitas, pueden buscar información. PubMed les da posibilidad de entrar directamente a algunos de los artículos, otros sí son de paga, pero bueno, hay formas en la que pueden solicitar la información para que ustedes vayan completando esa búsqueda de la información. Y aquí hay ya, por supuesto, artículos que sugieren el uso de inteligencias artificiales para generar estas estrategias de búsqueda, ¿vale? Si los que tengan que retirarse, yo sé que terminamos a las 9, nos vamos a exceder un poquitito, unos minutitos más por esta cuestión de situaciones técnicas, pero los que tengan que retirarse, les hacemos llegar el formulario en el video que vamos a subir también. Entonces, hay artículos que ya están generando estrategias de búsqueda a través de inteligencia artificial, como ChatGPT. Hay algunas otras como Perplexity que también les permiten generar estas estrategias de búsqueda a través de términos mesh. Y aquí, pues la indicación tiene que ser muy puntual, ¿no? Genera una estrategia de búsqueda a través de términos mesh
con indicadores o conectores booleanos. Le tienen que poner cuáles, and, or, not, para responder la siguiente pregunta de investigación. Cuando ustedes hacen eso, la inteligencia artificial, pues sí les ayuda. Déjenme hacer el ejercicio rapidísimo. Ojo, no estoy diciendo que hagan su investigación con inteligencia artificial, porque eso es algo muy diferente y no deberíamos realizarlo, pero sí puede ayudarnos en establecer, por ejemplo, le vamos a pedir, genera una estrategia de búsqueda a partir de términos mesh utilizando conectores booleanos y le ponemos and, or y not para responder la pregunta de investigación. ¿Cuál es la diferencia en el pronóstico? Aquí vamos a poner pronóstico neurológico de pacientes en paro cardíaco prehospitalario tras la administración de adrenalina comparado con placebo. Y vamos a permitir que genere la estrategia. Entonces, primero va a identificar los términos mesh de la población, la intervención, el comparador y el desenlace que nosotros le estamos proporcionando. Genera esta estrategia de búsqueda específicamente en PubMed, Embase, Cochrane, que pues emplean prácticamente todas términos mesh. Nos explica por qué generó la estrategia de esa forma en particular. Y al final lo que nos arroja pues es justamente que nosotros podamos tal cual copiar y pegar en nuestros buscadores para obtener los resultados, ¿no? Quizá algo pasó aquí que no tenemos resultados, a lo mejor los textos son de más de 5 años o directamente no hay alguno que hable de desenlace neurológico. Entonces tendremos que ir refinando la búsqueda. Pero bueno, pues prácticamente nos vamos a quedar hasta aquí. Se nos va el tiempo muy rápido cuando estamos platicando. Me hubiera gustado muchísimo poder abordar sus preguntas de investigación. Vamos a procurar hacerlo también más adelante. Y por supuesto, pues vayan trabajando preguntas de investigación. Si alguno en particular tiene dudas de cómo estructurarla, me puede escribir directamente al WhatsApp y ahí pues vamos afinando detalles. Y pues sigan con ese interés. Me da muchísimo gusto ver que seguimos siendo bastantes. No se olviden, por favor, de agregarse al Classroom. No se olviden de mandar su carta de compromiso. Y me hacían una pregunta a través del correo electrónico de que si necesitaban el inglés también para la constancia institucional al término del propedéutico. En realidad no, el inglés lo necesitamos para aquellos que vayan a aplicar para la maestría. Es requisito para que puedan presentar su proyecto ante el Instituto Politécnico Nacional, ¿vale? Pero si solamente quieren la constancia institucional, si cumplen con todo lo demás, aprueban el propedéutico, entregan su proyecto, se les hace llegar aún sin tener el idioma inglés, ¿vale? Les mando el link del Classroom nuevamente al chat. Yo sé que muchos se integraron después, entonces para que puedan acceder. Y en el transcurso del día también les mandamos la grabación de esta sesión. Para la maestría, ¿qué se sugiere? Estudios que tengan preguntas de investigación pico, peco o pies, es decir, que generen comparación, que vayan de causa-efecto o que sean estudios de proceso, pero que contrasten contra la información de otro grupo. No hagan solamente frecuencia de pacientes con diabetes tipo 2 en la unidad, porque eso es meramente descriptivo y aquí les piden que sean un poquito más concisos, ¿vale? Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo más que quieran saber, algo más en lo administrativo que les debamos.
Si no es así, ya no los entretengo más. Les agradezco muchísimo su paciencia y su asistencia y nos vemos la semana siguiente. Un gusto a todos, que estén muy bien. Bye, bye. Gracias, hasta luego. A ustedes, nos vemos. Gracias. Luego, Bye. bye. Adiós. Bye. Gracias. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Bye, 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 bye.